Es uno de los actores mejor pagados de Hollywood y un ícono en las películas de ciencia ficción, quien ha tenido una sólida carrera desde su juventud en los años 80 y que ahora, a los 61 años de edad, se mantiene vigente en proyectos muy exitosos. Estamos hablando nada más y nada menos del actor norteamericano Tom Cruise. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te hablaremos de los lujos que ha obtenido Tom Cruise tras sus contratos multimillonarios. Hijo del ingeniero electrónico Thomas Cruise Mapother III y de Mary Lee, Thomas Cruise Mapother IV, más conocido como Tom Cruise, llegó al mundo el 3 de julio de 1962 en Syracuse, Nueva York, Estados Unidos. Fue el tercero entre tres hermanas, Mary Lee, Marian y Cass. Los conflictos familiares, cambiar continuamente de colegio y el hecho de ser disléxico, lo que le planteaba dificultades para leer y escribir, no contribuyó a que Tom prosperara en el terreno académico. En el deportivo, en cambio, sí tuvo sus logros. Durante sus años de estudiante fue una figura destacada en el hockey, pero una lesión de rodilla causada por los duros entrenamientos puso fin a sus sueños deportivos. Algo que seguro jamás te imaginarías es la profesión que estaba por elegir Tom Cruise, y es un dato bastante curioso. Tras estos reveses, Tom ingresó en el seminario de la escuela de una iglesia franciscana en Cincinnati, con la intención de formarse como cura. Sin embargo, tras unos meses, lo dejó para dar rienda suelta a otra vocación, la interpretativa. En esta época se ganaba la vida como camarero, iba a clases de interpretación y asistía a todos los castings en busca de una oportunidad, que finalmente le llegó de la mano del director Franco Zeffirelli, cuando lo fichó para la película Amor Eterno en 1981. A partir de entonces su carrera fue ascendente e imparable, participando en películas como El color del dinero, El último samurái y Top Gun, que por cierto ha sido la primera película protagonizada por Cruise en recaudar más de 100 millones en un fin de semana en Estados Unidos y en ganar más de 1.000 millones en taquilla mundial, y por supuesto su icónica Misión Imposible con sus 7 entregas. Una de las grandes ventajas de rodar con Tom Cruise, entre otras virtudes, es su gran pasión por los deportes que generan adrenalina. Le gusta el paracaidismo, la escalada, pilota su propio avión y siempre que puede y se lo permitan rueda él mismo las escenas de riesgo, sin necesidad de dobles. De acuerdo con el sitio Celebrity Network, Tom Cruise tiene una fortuna que asciende a los 600 millones de dólares, gracias a su trabajo actoral y a extras por diversos negocios. Durante las últimas 3 décadas, ha protagonizado decenas de películas de gran éxito, convirtiéndose en una de las estrellas mejor pagadas y más ricas del mundo. Pero Tom Cruise no se ha limitado nada más a actuar. También ha trabajado como productor en muchas de las películas que protagonizó, incluida Misión Imposible, y tiene créditos de productor en 23 títulos diferentes, por lo que también recauda un porcentaje de los ingresos brutos de la película, que a decir verdad siempre obtiene grandes números en taquilla. Precisamente por estos beneficios económicos, Tom ha podido darse unos lujos dignos de tal salario, iniciando por su colección de autos. A nivel general, el actor suele preferir los carros antiguos un tanto extraños de procedencia norteamericana, y los provenientes de Europa pero que sean más contemporáneos y modernos. Iniciemos con un auto fabuloso y con un costo desbordante, uno que sobresale en esta lista. Estamos hablando del Bugatti Veyron, el automóvil más caro y exótico de la colección de Tom Cruise. El Veyron no necesita presentación, es una combinación perfecta de potencia y elegancia. La estrella del cine derrochó casi 1.9 millones de dólares para comprar uno de estos. El actor ha sido visto en su Veyron en varias entregas de premios, y fue uno de los primeros estadounidenses en comprar un carro de estos. Para darnos cuenta del nivel, otros famosos que cuentan con este modelo son Jay-Z, Simon Cowell y Chris Brown. Otro es el Chevrolet Corvette C1. Esta generación de Corvette es conocida por su eje rígido y por ser uno de los deportivos más vendidos en la segunda mitad de los 50s y primeros 60s. Tiene un precio elevado en el mercado de colección, reservados para celebridades de élite como Tom Cruise. No podemos dejar de mencionar que también posee ejemplares de Mustang, Mercedes, BMW y otros Corvette. Pero hay muchas cosas aún por mostrarte del actor, como su jet privado, por ejemplo. El intérprete posee una licencia para pilotar aviones desde el año 1994, por lo que él mismo conduce el suyo a veces. Al ser un jet privado cuenta con todos los lujos y comodidades para que al actor no le falte nada durante los largos viajes que realiza con el vehículo aéreo. El actor posee 5 jets en total, pero en este caso analizaremos el que nos parece más impresionante de todos, el Gulfstream 4, por el que Tom Cruise pagó 20 millones de dólares. Tiene capacidad para 19 pasajeros e incluye una sala de cines y una bañera con jacuzzi.
Los asientos del avión privado del famosísimo intérprete son muy cómodos, pues tienen un respaldo amplio y están acolchados. Además, también podemos encontrar en el interior del jet un sofá-cama muy práctico en el que Tom Cruise o cualquier otro pasajero puede descansar. Por último, su baño es bastante amplio para ser un baño de avión. Y por supuesto, incluye todos los productos y elementos esenciales, incluida una grifería dorada. Como dato curioso, el actor estadounidense mandó su jet privado a Reino Unido, donde se encontraban rodando los actores de una nueva película de la saga de Misión Imposible, solo para entregarles 300 porciones de su dulce favorito. Este pastel lo cocinan en la panadería favorita del intérprete en Los Ángeles. Por eso pensó que sería una buena idea que el equipo de rodaje probase lo que para él es un manjar. Y si se echan cuentas, cada una tiene un coste de $50, por lo que el total sería alrededor de $15,000 en este detalle, sin sumarles los gastos de traslado. Pero todo apunta a que el actor no escatima en dinero si de su disfrute se trata, pues recientemente pasó sus vacaciones en las costas de Cornwallis, Reino Unido, a bordo de uno de los yates más extravagantes del mundo. El actor decidió disfrutar de unas extensas vacaciones en alta mar, y rodeado de los lujos de una embarcación de más de 68 metros de largo. Y las partes más llamativas y lujosas se encuentran dentro de la embarcación. 5 habitaciones, incluyendo una suite principal, 4 cabinas dobles y camas desplegables permiten que la embarcación pueda albergar hasta 10 huéspedes. Entre otras cosas, cuenta con un jacuzzi, gimnasio, solarium incorporado, además de un tobogán de agua inflable para tirarse del barco al mar sin inconvenientes. Pero los lujos no se limitan al interior. En la popa del barco varias reposaderas rodean a una piscina con hidromasaje. Si bien el yate no es propiedad de Cruise, lo alquiló por $632,000 por semana para disfrutar todos estos lujos de la embarcación y descansar lejos de los flashes como de los paparazzi que siempre rondan. Algo que distingue al actor es su elegancia, digna de un agente de espionaje. Por esto viste de las mejores marcas. Sus favoritas son Ray-Ban, trajes de la famosa marca italiana Ermenegildo Zegna y los relojes marca Vermont. Y hablando de relojes, el actor tiene una colección increíble de estos, iniciando por un lujoso Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra Thin. Este accesorio del lujo es una verdadera obra de arte. Se trata de un reloj que rememora la década de los 70 y que cuenta con apenas 8.1 milímetros de grosor. Su comodidad y versatilidad hacen del Vacheron una de las piezas más codiciadas en el planeta. Está fabricado a base de oro blanco de 18 quilates, un brazalete integrado y una circunferencia color azul de fase lunar, lo que garantiza su precisión cronométrica a la hora de medir el tiempo. El precio de esta maravilla, nada más y nada menos que $102,000 americanos. Otro es el reloj President Day Date, con una resistencia a profundidad de 100 metros y una caja de oro de 18 quilates. Hoy es uno de los diseños que The Weeknd también guarda en su colección personal y tiene un coste promedio de €40,000. Por último, un Breitling Chronomat. Y es que este reloj mecánico de formas resaltadas es sin duda una de las apuestas más osadas de la marca relojera. Eso sí, y a diferencia del Vacheron Constantin, el Breitling apenas llega a costar $9,000, precio relativamente cómodo para ser de la colección de Cruise. Ahora, ¿dónde vive el actor? ¿Qué tal es su casa? Bueno, el actor vive entre Florida y Reino Unido. En Florida está su base de operaciones, en concreto tras vender por 55 millones sus propiedades en Los Ángeles y Nueva York en 2016. Se mudó a un penthouse multimillonario en Clearwater. Se trata de un ático dúplex en una promoción de apartamentos llamada Skyview, muy cerca de la sede de la Iglesia de la Cienciología. Cuenta con una variedad de miles de especies de árboles y plantas. La mansión incluye cataratas, un jardín de gran amplitud, un restaurante de cristal y un aeropuerto privado. Además, cuenta con 400 miembros del personal de la Iglesia de la Cienciología, que trabajan en una parte del lote. Sin embargo, al residir por cuestiones de trabajo tanto tiempo en Reino Unido, Tom Cruise está buscando casa en Londres. Según la columna Page 6 del diario New York Post, el actor ha decidido fijar su residencia en la capital inglesa, más precisamente en Kensington, al oeste de Londres, donde pasó varios meses rodando sus últimos proyectos. Está comprando en el rango de $10 millones y será su residencia principal según informaron. Y así es la vida de este actor, que luego de tantos años de carrera ha sabido generar una gran fortuna. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y coméntanos qué te ha parecido. Por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto del estilo de vida de los más ricos y famosos. Esto es Lifestyle and Money. Nos vemos en la próxima.